Bienvenidos, amigos. En este vídeo vamos a repasar la situación de los distintos frentes. Más que nada, para tener una visión general lo más precisa posible. Y también, porque según los supuestos neutrales, la situación es la siguiente. Neutrales que curiosamente desvirtúan la realidad a favor de la propaganda rusa. Pero desde la neutralidad. Según los analistas, en Kharkiv colapsa el frente ucraniano. En Kupiansk hay un cerco. La ofensiva del río Zerevets, que nadie ha visto en casi 3 años. En Bakhmut han avanzado muchos kilómetros y muy rápido, hasta Chasiv Yar. Y después, cae Kiev. De Vuhledar, los rusos llegan a Berlín. La contraofensiva ucraniana fracasa antes de que se cumpla la primera semana. Y ahora sí que sí, ahora es de verdad, ahora va en serio, otro colapso ucraniano. Por cierto, esta manchita azul aquí de arriba es apenas una incursión propagandística, sin ninguna importancia. Vamos a ver estos distintos sectores del frente, donde en la mayoría de los casos no hace falta ni que os esforcéis en ver los cambios, porque prácticamente ni los hay. En el resto del frente, el ejército invasor aún avanza menos. En el frente de Kharkiv vamos a ver los avances rusos durante los 2 últimos meses. Si no habéis visto nada, es porque no hay nada que ver, a excepción del colapso del frente ucraniano. En Kupiansk, en el supuesto cerco, después de un mes más, 0 cambios. Una vez más, podemos ver otro ataque al pueblecito de Sinkivka. Otro ataque fracasado, y eso que Rusia está atacando aquí, desde febrero de 2023. Hace 1 año y medio que Rusia no avanza, pero algunos ven un cerco en Kupiansk. Próximamente en vuestras revistas y libros de desinformación, o por 10 euros al año. En Chasiv Yar, en las últimas 5 semanas, no hace falta que os esforcéis en ver los cambios. Rusia no para de avanzar. Como podéis apreciar claramente, Ucrania está colapsando, y está colapsando en todos los frentes. Cada mes colapsa en un frente diferente, ya sea en Kharkiv o en Chasiv Yar. Ahora toca el colapso del sector de Avdiivka. En este sector, ahora sí en el último mes, estamos viendo avances rusos de verdad, cuyo objetivo no veo por ningún lado, más allá de avanzar por avanzar. Y algo que a mí me parece muy curioso es que Rusia está avanzando, siguiendo la línea del ferrocarril. Mientras el ejército ucraniano en Kupiansk lo veíamos flanquear y maniobrar, el ejército ruso, a pie, va avanzando por donde puede, siguiendo la línea férrea. Línea férrea, que menos mal que no gira hacia San Petersburgo, porque acabarían llegando ahí, lo que se espera de cualquier ejército profesional. Las 2 próximas localidades importantes ucranianas son estas 2 de bonito nombre y mundialmente famosas por sus bonitas fuentes en sus plazas principales. Sería muy mala suerte la mía que no haya fuentes en sus plazas. Y ahora sí que sí, ahora es en serio. Después de estas 2 localidades, cae Kiev, al igual que en Kharkiv, en Kupiansk, Bakhmut o Avdiivka. Aquí podemos apreciar cómo el ejército ruso continúa avanzando conforme la línea del tren, así como un segundo avance principal en dirección sur. Con mayor perspectiva, el avance ruso hacia el sur, considero que ya prácticamente sentenciado estas posiciones ucranianas, ya que Ucrania no va a sacrificar a soldados para aferrarse lo máximo posible a un terreno que no tiene ningún valor militar. Es posible que las tropas ucranianas defiendan conforme estas localidades más al oeste, si bien que el ataque ruso desde el norte también amenaza estas posiciones. Veremos qué decide el alto mando ucraniano, pero en este saliente veo muy fácil que los rusos avancen tras la retirada ucraniana. Ahora vamos al que parece ser el objetivo ruso, que es donde se dirigen las líneas del tren. Estas 2 localidades, cuyas poblaciones eran de 61.000 y 47.000 habitantes. 2 centros urbanos muy cercanos que triplican la población de, por ejemplo, Avdiivka. Ahora mismo veremos qué ocurre, pero me parece casi que imposible que Rusia capture ambas. O quizás sí que lo haga después de 1 año, o más, y después de haber arrasado hasta la última piedra de estas ciudades, cuando no quede nada para defender. La poca información que tenemos es que parece ser que Rusia está enviando tropas, mayoritariamente a pie, todos los días, de día y de noche. Rusia está echando todo lo que puede, y un poco más.
Y eso tiene un precio. La sensación que tengo es que a pesar de la avalancha de carne rusa, Ucrania está hasta cierto punto permitiendo que Rusia avance en este sector. Quizás, y no sé las intenciones ucranianas, esperan detenerlos en ambas localidades y evitar la exposición en campo abierto. Al igual que hecho en Bakhmut, Chasiv Yar o en la propia Avdiivka. Digo que la sensación es que hasta cierto punto los están dejando avanzar, porque no tiene ningún sentido que esto sea ningún tipo de colapso. Como hemos visto, Rusia no avanza nada en ningún otro sector, de centenares y centenares de kilómetros de todo el frente. E incluso un ataque más o menos sorpresa en Kharkiv fue detenido casi que de inmediato. Cuando un ejército colapsa, lo hace en su totalidad, como en Bagration, no en 5 o 10 kilómetros, de casi 1000 kilómetros. Y lo que tampoco tendría ningún sentido es que Ucrania lanzase una ofensiva como en Kursk, si no tuviera ni siquiera las tropas para defender esta hipotética ruptura del frente. Y el ejército ucraniano es el único profesional que estamos viendo en este conflicto. No me creo de ninguna de las maneras que cometieran semejante error. Cuando cayó Avdiivka, Rusia se pasó meses para avanzar unos 5 kilómetros, más que previsiblemente por la resistencia ucraniana. Y ahora vemos unos avances de 7 kilómetros en apenas un mes. 7 kilómetros en un mes, para los neutrales. Previsiblemente, tanto porque Rusia está arrojando todo, como por la falta de resistencia ucraniana. Mi sospecha es que Ucrania ya pretende defenderse en ambas localidades, en lugar de hacerlo en campo abierto, y sabiendo que habitualmente, en todo este conflicto, las ratios de bajas en combate urbano siempre han favorecido ampliamente a Ucrania. En Bakhmut eliminaron a Wagner, o en Severodonetsk, a los chechenos. Hoy mismo, se me hace difícil de creer que Rusia aún tenga la capacidad de tomar 2 centros urbanos que suman unos 100.000 habitantes. Por lo menos, ni a corto ni a medio plazo. Sinceramente, como confío en el alto mando ucraniano, estoy bastante tranquilo a la espera de ver cuáles son sus planes. Y que, en el peor de los escenarios, si Rusia capturase ambas localidades después de X meses, ¿qué va a cambiar? Lo que tampoco va a cambiar son los prorrusos y los supuestos neutrales, que nos hablan de colapsos en Kharkiv, cercos en Kupiansk y de incursiones propagandísticas en Kursk. Supuestos neutrales, alimentando el relato de la propaganda rusa, que es el principal objetivo de los ataques rusos. Vender que están ganando y que Ucrania colapsa todos los meses. Porque cada mes Ucrania colapsa. Ahora aquí. Y hablando de incursiones, para terminar, vámonos a Kursk. En la última semana, muy poca información, por no decir nada. Apenas pequeños avances y correcciones del mapa. Algo que podemos apreciar es que Rusia ya estableció una línea prácticamente continua de tropas. Según Sirsky, comandante en jefe ucraniano, ya hay 30.000 tropas rusas defendiendo Kursk. Tropas rusas que en su mayoría han sido retiradas de los frentes de Kharkiv, Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, de Zaporilla y Kherson. Lo típico para detener incursiones propagandísticas. Frente a los 30.000 soldados rusos, yo estimo que debe de haber entre 6.000 y 10.000 ucranianos. Y creo que está más cerca de los 6.000 que de los 10.000. Ahora mismo, aún quiero esperar un poco para ver si se están produciendo combates, y no lo sabemos. O si Ucrania se está preparando para iniciar una segunda fase. O si el frente se va a estabilizar definitivamente. Realmente no sabemos cuáles son las intenciones ucranianas. Por las cuentas de Telegram rusas, ha habido bastante pánico que esta ofensiva haya sido de distracción, y que Ucrania lance una ofensiva mayor en otro sector. Pero nuevamente, no sabemos las intenciones del alto mando ucraniano. Y otra vez más, esta es la guerra que os cuentan tanto los prorrusos como los supuestos neutrales. Y ya debería alarmar que el relato de neutrales sea el mismo que de prorrusos. Pero la realidad es que Rusia, el ejército invasor, no está avanzando prácticamente en ningún lugar, y en la mayoría de los sectores, desde hace como mínimo 1 año y medio. Y la ofensiva de Kharkiv fue más interruptus que nunca. Pero ahora sí que sí, Ucrania colapsa. Porque Rusia avanza en un sector después de 10 meses de ofensivas y ataques diarios, y uno tras otro. De aquí a otros 2 meses, Ucrania colapsará en otro sector. Sinceramente, Ucrania hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. A ver si hago un vídeo sobre cómo Ucrania está diezmando la fuerza aérea rusa, atacando sus aeródromos. Y por el otro lado, veo a un ejército ruso avanzando, siguiendo una línea de ferrocarril. Por donde puede, no por donde quiere. Hacia 2 localidades, cuyo destino tampoco cambiará al final de la fracasada operación especial, de 3 días. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo, y hasta pronto.